Yo soy una geóloga muy curiosa. Me gusta mucho el arte. No sé pintar, no toco ningún instrumento. No tengo ninguna habilidad maravillosa artística, pero me encanta ir a conciertos, me encanta ir a museos, me encanta admirar la belleza. Y en ese orden de ideas, llevo muchísimos años viendo la expresión que tiene la geología en el arte. Y cuando salió la convocatoria de Ciencias Artes y cuando Santiago me llamó y me dijo, oiga, se le mide a hacer una conferencia, yo dije, me parece maravilloso. Y esta conferencia me ha permitido aprender un montón de cosas que de pronto yo tenía visualizadas, pero que como que no había profundizado en ellas. Entonces, yo dije, hombre, la geología como insumo del arte. Y dije, bueno, lo primero que uno tendría que hacer es preguntarse, aquí hay estudiantes de geología y hay geólogos y también hay un grupo importante de artistas, entonces a uno le queda fácil responder en qué piensa cuando alguien menciona la palabra geología para los geólogos, y a los artistas les queda muy fácil responder en qué piensa cuando alguien menciona la palabra arte. Y lo otro que tiene uno que pescar es, ¿será que tienen geología y arte algo en común? En ese orden de ideas, la geología, yo no les voy a dar clase de geología ni mucho menos, pero sí me parece muy importante que enmarquemos qué es la geología y la importancia que tiene el estudio de la Tierra. Y dentro de ese estudio de la Tierra, dos conceptos fundamentales de lo que son los minerales y de lo que son las rocas. Porque hay que hacer, digamos, este antecedente, porque desafortunadamente nosotros, el tema de cultura geológica es muy escaso. Nosotros de geología sabemos un poquito. Cuando uno, a mí, la medición mía son los taxistas. Usted se monta un taxi, entonces un taxista le pregunta, ¿usted qué hace? Yo no, yo soy profesora de geología. Dice, ¿de qué? De biología, de teología. No, de geología, con G. Ah, y entonces, ¿usted qué hace? Entonces, en ese qué hace, uno le explica al taxista más o menos qué hace. Y lo más sencillo, lo que más relaciona a uno son, por ejemplo, la importancia de la geología en las amenazas. Digamos, en el conocimiento de lo que son las amenazas. Pero nos queda muy difícil percibir que los minerales y las rocas están en todo lado. En este auditorio los minerales y las rocas están haciendo parte de todo el conjunto. Y usted dice, no, pero a ver señora, usted, a ver, esto es madera. Claro, pero usted ¿cómo hace para construir esa silla? Necesita unos elementos y básicamente los elementos son metálicos. Entonces la geología en realidad hace parte de nuestro día a día y es una cuestión que no conocemos. Entonces cuando uno dice que es un mineral, entonces los minerales tienen que tener esas 5 características. Si no tienen esas 5 características son otra cosa. Entonces un sólido, inorgánico, que tenga una estructura interna, una composición química definida y que ocurra naturalmente. Entonces usted se pone a pensar en la sal, Managua, La Guajira, y usted riega esta noche la sal y se pone a mirarla y se da cuenta que hay cubitos perfectos, y esos cubitos perfectos son porque son sólidos, son inorgánicos, tienen una estructura interna y por eso forman un cubito, tiene una composición química, NaCl, y ocurre naturalmente, porque en Manaure no hay nadie soplando, no, el sol evapora el agua y los cristales de sal precipitan. Igual ocurre con los 5.000 minerales que hay, porque hay más de 5.000 minerales. Entonces su formación tiene en conjunto, en común, estas 5 propiedades. Y cuando nosotros hablamos entonces del concepto de mineral, mira uno esas bellezas. Y todo eso ocurre naturalmente. Claro, en los minerales ojalá todos fueran así de primorosos. En los minerales ocurre como en las personas y como en todo. Pues hay unos feitos y otros bonitos. Y estos, pues son de los bonitos, son de los ilustrados. Pero hay otros minerales pues que no cristalizan y no están tan perfectos. Pero eso no hace que no sean minerales. Igual sigue siendo mineral. Usted riega el cubito de sal esta noche y se da cuenta que hay otros que están un poquito deformes. Pero eso no significa que no sea sal.
sigue siendo sal, sigue siendo un mineral que se llama la halita. Entonces aquí vemos unos minerales preciosos y aquí vemos más. Y esos colores son todos naturales. Incluso la turmalina que vemos aquí, que tiene dos tonos diferentes. Y intuitivamente uno empieza a mirar que en estas dos diapositivas hay colores diferentes. Y esos colores diferentes es porque hay minerales diferentes. Entonces nosotros miramos aquí una cosa rosada preciosa, que es rodocrosita, y vemos también que hay minerales que son blanquitos. Vemos aquí unos minerales blanquitos que parecen como si fueran copitos de nieve, y vemos unas cositas rojas, pero también vemos unas manchitas negras. Entonces cuando hablamos de rocas, que son los componentes que tenemos alrededor, entonces estamos hablando de agregados de minerales. Y uno de los ejemplos más bonitos que uno puede ver de una roca es el mármol. Y los mármoles son de muchísimos colores distintos. Digamos, esto es un muestrario de los que cuando uno va a comprar pisos, entonces uno ve todos estos tan bonitos. Todos estos son tipos de mármol. Y estas son todos tipos de rocas. La idea es que cuando salgan los artistas de aquí, la próxima visita a Home Center, no sea la misma visita. Ya tenga una percepción diferente de lo que son las rocas y los minerales. Entonces hasta aquí, digamos, la clase de geología. Al que le guste más, se puede matricular en geología y con mucho gusto la tenemos en el primer semestre. Pero digamos que lo que sí es cierto es que me encantó esto. ¿Verdad que el mundo es precioso? Le dice esta roquita a este. Sí, pero todo el mundo nos ignora. Digamos, la geología desafortunadamente es una ciencia desconocida e ignorada, incluso en el insumo de lo que es el arte. Cuando nosotros veamos aquí, estas son las 7 maravillas del mundo moderno, y vemos todas las maravillas. Las pirámides de México, el Coliseo Romano, la estatua de Cristo Redentor, la muralla china, Machu Picchu, Petra, Jordania y el Taj Mahal. ¿Qué tienen en común todas estas maravillas del mundo? Que están hechas de rocas y minerales. Entonces, las pirámides de México, casi todas, están realizadas y hechas con rocas volcánicas, que son las que salen del volcán, extrusivas. Aquí tenemos el Coliseo Romano, que está hecho de un tipo especial de carbonato, que es travertino, y de rocas volcánicas. Y así podemos mirar los nombres. Todos estos nombres corresponden a rocas o minerales. Y digamos que, como yo soy geóloga, cuando uno habla de arte, entonces lo primero que se le viene a la cabeza es que hará parte del arte. Entonces es una revisión. Yo tengo unos estudiantes muy listos, uno que anda por ahí, y me dijo: profe, es que el arte son muchas cosas, por lo menos son 7 cosas, incluso hay más. Entonces usted puede meter otras 2 cosas, que son por ejemplo el cómic, pero digamos que dentro de esto hace parte todo el arte. Y cuando uno piensa en arte, piensa en lo estético, en lo creativo, en lo bello, en lo que le hace cimbrar, en lo que le hace erizar la piel. Usted va a un concierto de un artista que le gusta y todo el tiempo está con la adrenalina a tope. Usted tiene la oportunidad de ir a un museo a ver el cuadro que le ha gustado toda la vida, y esa emoción es absolutamente desbordante. Y eso lo sienten los artistas y lo sentimos los viles mortales, como los geólogos, con un poco de sensibilidad. O sea, cuando usted tiene esa oportunidad de conocer el arte y de acercarse al arte en todas sus expresiones, empieza a mirar el mundo de manera diferente. Entonces, esta es una presentación más visual que cualquier otra cosa. Aquí tenemos Capadocia, una ciudad hecha en roca, súper vieja, todo, roca volcánica, tallada. Las pirámides de Egipto, súper antiguas, todas hechas en roca. La Esfinge, tallada en roca. A mí me encanta este, porque esto es el obelisco inacabado de Asuán, que queda en el Nilo. Entonces esto todo es un macizo de roca gigantesco, que es una roca que se llama granito, que es una roca ígnea, y afortunadamente se les quebró este. Digamos que generalmente estos obeliscos son monolitos, es decir, es una sola pieza de roca. Usted se imagina cómo es de grande ese macizo para sacar estos obeliscos que tienen una altura impresionante, y este se les rompió por aquí. Entonces lo dejaron ahí.
Gracias a eso y a estudios que se han hecho, se sabe cómo era la forma en que miles, seguramente de esclavos, lograban tallar este obelisco o los obeliscos y sacarlos de ahí, de este gran macizo rocoso. Aquí tenemos la ciudad Petra, que se llama Petra porque está en piedra. Digamos, no solo es este sitio, son muchos más, sino que está en la foto que es más común y está tallada en arenisca. Y es bellamente tallada, con todas las columnas, o sea, los detalles son absolutamente espectaculares. Aquí tenemos, viniéndonos para Sudamérica, una de las culturas más antiguas, que es la cultura Caral, que queda en Perú. A mí lo que me encanta de la cultura Caral es que estos nunca se inundaron. Cerquita de este asentamiento hay un río, las crecientes en Perú de los ríos, digamos, generalmente es área, pero cuando hay crecientes, digamos, las inundaciones son brutales. Pues estos eran lo suficientemente listos para construir las ciudades en los lugares donde no se inundaran, y ahorita nosotros construimos los hoteles en los lechos de los ríos. Hemos aprendido un poquito de la cultura Caral. Entonces esto, digamos, es hecho todo en arcilla, en roca y en caliza que está ahí. Esta imagen, la recordarán ustedes, es muy tradicional. Digamos que este tipo de esculturas hechos todos en roca, incluso nosotros aquí en la universidad, si nos damos un paseo, tenemos unas rocas que tienen más o menos unas disposiciones parecidas a estas, y cada vez se van encontrando más. Estas son rocas metamórficas, muchas de ellas. Aquí tenemos las pirámides que están cerquita a México, que son hechas también de rocas ígneas volcánicas. Esta es una iglesia que está dentro del macizo rocoso. Esto es un granito. Aquí están los restos de Franco, que ahorita están en la pelea en España de su exhumación, y lo que tiene esto de particular es que en este macizo granítico, en el fondo, está construida la iglesia, por dentro de la montaña. Aquí tenemos catacumbas en Salzburgo, y uno se puede poner a viajar en todo el mundo, y en todo el mundo va a encontrar las rocas y sus significados. Digamos que estos son rocas sedimentarias conglomerados, y las catacumbas están ahí metidas dentro de la roca. Esto es los vitrales de la Mezquita Azul en Estambul, que están hechos, los vitrales no es otra cosa que vidrio, que es un material de sílice. Aquí tenemos los altares de esta iglesia que queda en Brasil, pero altares de iglesia con polvo de oro usted puede encontrar en todo lado. Usted se va para Ecuador, en Quito, y a los pueblos están todas las iglesias con polvo de oro. Incluso acá pasa una cosa muy particular, que es que la gente raspa las paredes para robarse el oro. Yo eso no lo había visto en ninguna parte, lo vi en Ecuador, me pareció muy curioso. Pero digamos, porque claro, eso no lo ve en Italia, eso no lo ve en España, que hay miles de iglesias en donde los altares son básicamente con polvo de oro. Aquí tenemos la iglesia de San Francisco en Bogotá, que uno entra y eso pues brilla completamente. Y entramos un poco en la arquitectura moderna. Esto yo precisamente no puedo encontrar dónde era esta piedrita. Tocando esta piedrita, tiene construida una arquitectura, esta casa, que es absolutamente minimalista. Entonces, digamos que aquí es donde vamos ya. Y aquí yo metí un googlazo a decir, a ver, ¿cuáles son los edificios arquitectónicos modernos más bonitos, más premiados, más importantes? Entonces uno empieza a ver todas estas bellezas que están construidas nada más y nada menos con todos los materiales que salen del subsuelo. Digamos que todo esto es posible gracias a las rocas y los minerales. Y como ven ustedes, digamos, son muestras de todo el mundo. O sea, no es que estamos en un sitio solamente, no. De todo el mundo y de todas las épocas. Que esta es la ópera de Sydney. Y esto me parece una maravilla. O sea, coger rocas de diferentes colores y poder hacer este tipo de arte que es visual, estético, bonito, y diría uno hasta fácil de hacer. Pero claro, vaya usted este animalito ahí para que lo bien. Entonces nos vamos para Bogotá, y entonces uno sale y se va para la plaza y ve la catedral, las areniscas de los cerros, la portada del Museo Nacional,
Se va para Cartagena, Castillo de San Felipe, las murallas, toda roca calcárea. Se va para Popayán, el puente del Humilladero. Así. Se va para Villa de Leyva y para todos los pueblitos coloniales. Va a hacer tacones pues para Villa de Leyva. Todas las rocas. ¿Las rocas de dónde? Del entorno. Los que han tenido la oportunidad de subir a la sierra, hay muchos escalones que son hechos en roca para usted poder subir. Entonces, digamos, en arquitectura, ahí pueden hacer todos los que usan de arquitectura, pero hay que meterlas en alguna parte para visualizar, pues las metimos ahí. Vamos a ver pintura, arte rupestre. Entonces este es Altamira, que se considera la Capilla Sistina del arte rupestre, y les hicieron examen de difracción de rayos X a los diferentes pigmentos utilizados, y los pigmentos resultaron ser casi todos recursos minerales. Pues digamos, todo esto que ustedes ven aquí, estos nombrecitos, todos son minerales. Bueno, el carbón no es mineral, es una roca sedimentaria, pero digamos el resto son minerales. Aquí tenemos otra cueva, también en España, en donde emplearon también pigmentos de óxido de hierro. Y si uno hace el recorrido, digamos, por todo el arte rupestre, se da cuenta que efectivamente muchos de los pigmentos utilizados eran pigmentos minerales. Digamos que uno podría coger cada uno de los colores, azul, rojo, amarillo, verde, café, no sé, cualquier color. Yo cogí el azul porque es el más difícil y que históricamente ha sido el más difícil de trabajar con los pintores. Entonces, digamos, ¿de dónde sacaban las culturas de egipcias el azul? ¿Y por qué perduraban el tiempo? Pues por este mineral, que da unas tonalidades de azul particular. Aquí tenemos estos, 1123 pigmentos azules de otro mineral. Aquí, este me encanta. Entonces estos hicieron esto en Rumanía y ustedes ven aquí una raya de una tonalidad distinta. Entonces el mineral es un carbonato de cobre que es azulita, que es por lo cual esto es azul. Y ustedes ven que por aquí empieza a desarrollarse una tonalidad verde, que es un mineral primo de él que se llama malaquita. Y se produce porque por aquí, por capilaridad, empieza a subir el agua. Entonces, digamos, lo que se da aquí es una alteración del color, que era de las cosas más difíciles que tenían los artistas, que las tonalidades se les alteran, les cambian de color. Entonces, digamos que este ejemplo es súper bonito y seguramente si uno pone a buscar encuentra muchos más. En México, entonces, ¿cómo hacían con la tonalidad de las azules? Estos eran mucho más listos. Estos cogieron la arcilla, esta es la que sirve para capturar el pipí de los gatos porque es una arcilla expansiva. Entonces cogían la arcilla y lo teñían con añil, que es un árbol característico que tiene un pigmento azul. Incluso pues actualmente todavía lo utilizan mucho, no solo en México, sino también por ejemplo en El Salvador. Y esas tonalidades de azules, pues la ventaja que tenían es que perduraban en el tiempo. Digamos, aquí tenemos varias tonalidades además del azul y digamos el cinario era el que permitía teñir de rojo y hay óxidos de hierros, el de cobre que habíamos mencionado, entre otras tonalidades. Obviamente y rejalcar parecen amarillos y naranjas. Estas son obras de Tiziano. Aquí tenemos también tonalidades de azul hecha con azulita, y este me encanta porque dicen los chismes que Vermeer dejó a la familia en quiebra porque él utilizaba el lapislázuli. Lapislázuli es un mineral poco común, costoso para su época, difícil de conseguir. Entonces, digamos que los cuadros él siempre quería teñir este azul. Incluso decían que en el Renacimiento muchos de los cuadros que tenían tonalidades azules había que elevar muchísimo los costos precisamente por el mineral, que era bastante costoso. Eso es de las cosas que he aprendido que me han gustado. Y cuando uno empieza a mirar, digamos, la geología ya como expresión en el arte, entonces se va para los impresionistas, y seguramente si uno hace un recorrido con muchos impresionistas, encontrará paisajes maravillosos. Yo, pues, busqué Monet, que es uno de los que más bonito me parece su arte, y únicamente busqué acantilados Monet.
Y miren ustedes. Y claro, puso 4 nomás, pero acantilados de moneda es mucho más. Entonces la expresión artística de los acantilados de las rocas en los cuadros de moneda era maravillosa. Pero claro, también hay mucho más artistas. Sorolla, que era obsesionado por la playa, tiene muchas pinturas. Este es un pintor español muy bonito, y digamos era obsesionado por la playa. Pero también tenemos muchos otros autores que tienen acantilados y rocas. Aquí me encantó, este señor se llama Gerardo Murillo y le gusta mucho la geología como vemos en sus cuadros. Entonces aquí están los volcanes, están todas las expresiones morfológicas de lo que son las sierras básicamente. Aquí tenemos este señor, este Albert, digamos que tenía una posición mucho más lúgubre de lo que era la geología, porque todo era como todos los cuadros. Pero digamos que todos los paisajes también tenían expresiones geológicas maravillosas. Y digamos esta es un cuadro típico de geólogos por los tsunamis, y tenemos aquí el volcán. Y aquí tenemos también nuestra expresión del volcán. Que es un artista muy conocido y consagrado. Uno de mis estudiantes me dijo: Lofe, usted le falta ahí un ruso. Y ese señor es geólogo. Entonces esto es una maravilla porque es geólogo y ruso, pero a es pintor. Y digamos que aquí está, esto es espectacular, o sea, miren el magma cómo asciende y hace la erupción del volcán, tiene la expresión del Jurásico y tiene las expresiones de las montañas. Y a debe gustarle mucho la música porque si uno se mete a la página de él, que está por aquí, tiene muchísimos cuadros dedicados al jazz y a las expresiones de jazz, pero pues es geología, entonces es su virtud. Aquí está esta, que es súper bonita, que es descubrimiento de un mutante. Yo no sé qué es esta sombrillita, pero está con las flores, con los artistas. Hay un geólogo que tiene esta empresa que se llama Ricardo Rivera, y él tiene montado unos talleres que se llaman los talleres de reloj geológico. Él, digamos que tiene un trabajo espectacular en uno de los barrios de aquí de Bogotá y suele hacer talleres con los niños. Y tiene toda esta colección de pinturas, estas son pinturas todas de gran formato, realizadas por artistas cubanos y colombianos que vamos a exponer cuando expongamos la geología que inspira. Entonces lo que tiene bonito esto es que él cogió las eras geológicas, los 4.600 millones de años que tiene la Tierra, y hizo una expresión artística de cada una de las cosas más representativas de las eras geológicas. Entonces por eso tiene uno, por ejemplo, aquí algo del Cretácico, que puede ser lo más conocido, en donde están todos los dinosaurios. Y aquí también tiene Cretácico, pero los reptiles marinos, como los que nosotros tenemos aquí en Villa de Leyva. Esto me pareció espectacular. Estos son todas piedritas de río. Y la gente hace maravillas con esas piedritas de río. Puras piedritas de río. Esto es una cosa, miren estos datos. O sea, la gente es que, yo por eso agradezco mucho esta exposición porque aprendí un montón. Y después pasemos a la escultura. Entonces yo, digamos, el primer valor escultórico que yo digo es cuando empezaron a golpear una roca con otra y se dieron cuenta que esas rocas rompían de determinada manera, de una manera característica, y la podían emplear para algo. Y cada vez vamos más atrás en ese conocimiento. Entonces, claro, esto está datado en 500.000 años, son muchos años de evolución del hombre. Aquí tenemos la piedra Rosetta, que siquiera existía la piedra Rosetta, porque esta fue la que permitió que se interpretaran los jeroglíficos de los egipcios. Entonces están en 3 idiomas distintos y es una roca del tipo granodiorita. Entonces ahí está tallada la información. Este está en el museo en Londres. Y cuando uno habla de esculturas, todas estas maravillas, antiguas y modernas, son hechas o con mármol
o con metales de muchos tipos, o con areniscas, o con granodioritas, y de esto hay o basaltos, o andesitas, tipos de rocas distintas. De todos los gustos, formas, colores, tamaños y arcilla. Los guerreros de terracota, que es impresionante. Periodos de tiempo diferentes, antiguos, cosas modernas, alrededor del mundo. Entonces uno dice, esculturas más bonitas y más famosas, y empiezan a aparecer unas cosas absolutamente espectaculares, con unas connotaciones de libertad, de tanta cosa que me dicen, pero no me acuerdo de eso. Bueno, es que está muy simpático. Pero son unas cosas maravillosas y nuestro Buda. Y este Buda, tallado en la roca, así como Petra, el Buda más grande, que les está lesionando porque está en un río. Pero bueno, pues es el precio de estar en un río. Estos se llaman los berracos, que son de la cultura celta y son hechos en granito. Y hay pues esculturas gigantescas. Isla de Pascua, en rocas ígneas, basaltos, tobas, traquitas y escorias. Y nadie sabía ese orden de estos muñequitos porque estaba por ahí. Y este año han descubierto que la distribución de estos en esta isla representaba el agua subterránea. Eso nadie sabía. Y esto llevaban estudiando, entonces claro, esto le habían dado un origen astronómico, cosmogónico, así y todo, no. Y se dieron cuenta haciendo técnicas modernas geofísicas que en realidad donde estaban estos representaban era donde estaba el agua. O sea, una connotación importantísima para la cultura, así después se han extinguido. Aquí tenemos también un monolito gigantesco, tenemos la talla, es una roca granítica, también una roca intrusiva, tallado en roca. Eso es lo bueno. Es una sola pieza de una amatista, una geoda, y ahí tallado. Y hacen cosas simpáticas. Pues a mí nunca me habría ocurrido, en realidad, antes de hacer esta exposición, hacer estas cositas. Pues recoger piedras en el río para ponerme a hacer estas cosas. Ya sé que me echan cuando me jubilo. Es una maravilla. Mira uno, porque claro, pues uno coge una piedrita larga, después caso. Miren estas cosas tan lindas. Miren este gato. Bien. Bueno, y de esto hay 5 millones de figuritas. Yo es que tenía que escoger. Pero claro, uno ve que en realidad el arte es una cosa maravillosa. Y que la geología está ahí. Aquí tenemos nuestros maravillosos monolitos de San Agustín, que son hechos, saben ustedes, en una sola pieza de roca. Y esas básicamente son andesitas y pórfidos andesíticos, la mayoría, que están bellamente esculpidas. Entonces uno dice, todos los caminos conducen a Roma, y siempre salen las noticias de los mosaicos romanos. Cada vez se encuentran más mosaicos romanos alrededor del mundo. Y de esos mosaicos romanos, digamos que se llaman mosaicos, porque cada una de estas piecitas está hecha, es un pedacito de roquita. Entonces son o rocas calcáreas, o vidrio, o cerámica. Y miren, claro, en estos mosaicos hay unas cosas que uno dice, qué maravilla es, todo hecho con piecitas. Entonces, la cerámica ha pertenecido a todas las culturas, este es uno de los más viejos que hay. Pero claro, si uno se pone a buscar cerámica, encuentra en casi todas las culturas. A mí esto me encantó, incluso tiene un libro, vea esto, que parece como si fuera un dinosaurio. Entonces, claro, hicieron este libro porque les pareció muy curioso encontrar esto en la cerámica de los griegos y los romanos. Bien,
Esta es una exposición muy particular que solamente está en el Museo Larco, en Perú. Yo nunca he visto esto en ninguna otra parte del mundo, pero me parece una maravilla que los Moche en su momento hubiesen tenido esas expresiones artísticas. Y usted entra, claro, en los años 60 estaba prohibido la entrada a mucha gente, después la vieron, pero digamos que es el único lugar del mundo donde yo he visto unas expresiones artísticas de ese tipo tan expuestas. Aquí tenemos, Tutankamón no era ni mucho menos uno de los faraones más famosos, pero se encontró casi completo el tesoro, o completo. Entonces aquí tenemos la máscara de Tutankamón, que es en vidrio, y muchos de estos corresponden a rocas y minerales de lo que nosotros denominamos preciosas y semipreciosas. Y nosotros tenemos esta maravilla con estos orfebres de nuestras balsas muiscas y de nuestros cocoros, todos. Y esto, que está aquí en Colombia también, se llama la lechuga. Imagínese usted, 28 diamantes, 62 perlas, 13 rubíes, 168 ametistas, 1485 esmeraldas, 8.850 gramos de oro en esta joya religiosa. Y custodias de estas, con características pues muy parecidas, encuentra uno en el arte religioso alrededor del mundo. Y entonces uno, la joya de la corona, entonces claro, usted se va por Europa y todos tienen la joya de la corona, los británicos, los suecos, los franceses fue que la donaron, entonces ya la ve uno en el museo. Pero digamos, solo mire las tiaras de esta señorita, 1, 2, 3. Y claro, las joyas de la corona británica pues están valoradas, son las que más tienen. Y claro, la orfebrería de esto, y los minería y el trabajo es impresionante. Bien, poesía y literatura. Entonces, ahí metí otro cunculazo. A ver. Entonces encontré esta, que debía haber muchas más páginas. Entonces yo buscaba la palabra piedra, 77 poemas. Roca, 63. Terremoto, 3. Claro, porque a la gente le gusta este temblor. Este temblor es solamente terremoto. Temblor, 68. Volcán. Y claro, si me pongo a nombrar, no sé, seguro que el rubí aparecerá. Y muchas de las piedras preciosas que hay alrededor del mundo. Entonces, claro, este salió publicado relativamente hace poco y se llama El poema El geólogo, de William Ospina, nuestro William Ospina. Entonces es muy bonito porque dice, aquí hubo un mar hace 1.000.000 de años. El hombre no lo sabe, mas la piedra se acuerda. Pártela, la no cambiaremos sus entrañas. Todo de piedra ya forma magnífica que se llegó a ser pueblo. Ante el peñasco el viajero piensa, si acaso fueron seres de los sabios y los competentes, entre la cena roja y el terreno estasea de la salamandra, tan solo un tiempo. Muy bonito. Pero claro, Alfonsina Storni, la Alfonsina del mar. Mire, piedra, 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 piedra. Octavio Paz, peñasco, piedra, pozo, ceniza, yeso, piedras. Pablo Neruda, claro, no es ningún, no sé, Perico Los Palotes, estamos hablando de gente, realidad, que uno dice, oye, qué maravilla lo que es la geología en el arte. Tierra, piedra, granito, roca, salmuera, piedra, piedra, piedra. Octavio Paz, ceniza, piedra, desierto, laja, peñas, tierra, piedra, ceniza. Pedro. Lope de Vega, piedra, piedra. Lope de Vega, piedra, pan, piedra. Hacemos parte de la ciencia. Y pues claro, Emily Bronte nos premió con Cumbres Borrascosas. Que el que ha visto la película sabe que las cumbres son borrascosas, la verdad, porque el paisaje es un poco aterrador. Y aquí tenemos Edgar Allan Poe, que tiene una cosa maravillosa, y es que hay un geólogo en su obra que se dedica a hablar de las rocas y los minerales. Y aquí tenemos también de Edgar Allan Poe rocas ígneas, granitos, sedimentarias y marcas. Digamos que son libros en donde se exalta la labor del geólogo. Julio Verne, dentro de sus viajes al centro de la Tierra, tiene un protagonista que es un profesor aventurero que es geólogo. Y en las montañas de la locura, tenemos también un geólogo ficticio que dirige una expedición en la Antártida cuando eso no se conocía nada de él, en realidad. Y tenemos Jurassic Park, el clásico, que sirvió para hacer películas. Y tenemos un colombiano, que es de la Universidad Nacional, de la Universidad FIT, que es Aloy La Cordillera. Este chico es geólogo. Entonces él lo que narra es un viaje
desde Colombia hasta la Patagonia, saltando los paisajes geológicos, y encontré esta señora que se llama Sarah Andrews, que es escritora y geóloga, y tiene nada más y nada menos como 12 o 13 libros, en donde hay una protagonista, que es esta señora, que es una geóloga forense. Digamos que todos estos libros están relacionados con la geología. El Servicio Geológico se unió con el Comité Nacional de Cafeteros y sacó este libro importantísimo de la geología del café, y las ilustraciones las hizo esta niña, que es geóloga y pintora. Digamos que esto, lo que está por atrás, son los estratos de roca, y por delante está el café. Esto es una acuarela que está expuesta en el Servicio Geológico, y en el interior del libro, que lo puedes cargar uno en PDF aquí, en este, están todas las animaciones, las ilustraciones que ella hizo pintando de la geología del café. Este libro lo sacamos con la Facultad de Ciencias, y estas son las ilustraciones que Valentina Nieto, que es bióloga, fue capaz de captar del carretazo que yo le eché. Me senté con él, le dije, vea, la geología es esto, funciona de esta manera, tenemos tantas cosas, y esta niña fue capaz de hacer estas maravillas para ilustrar lo que son los minerales. Bien, música. Entonces aquí empiezan a aparecer unas cosas que uno dice, ¿qué dice ahí? Algo que no. Ahí está. Yo estoy que no ni con gama ni sin gama. A ver. Ay, pero no sé cuál es la cosa. Gracias. ¿Verdad? Eso. ¡Ay! Digamos que de esto hay varios artistas, que esto me lo enseñó José, que está por ahí sentado. Dijo, profe, hay gente que hace música con rocas. Y yo le dije, no, es una maravilla. Pues está este señor, lo encontramos por ahí, y por ahí debe haber otro. Parece una voz. Ahora regresa, y si no lo vemos. ¡Ay, sí! Entonces se murió sin conocerlo, el pobre José, que lo quería conocer, y es una maravilla. Ahí están los links para que el que quiera ver todo el completo que lo oiga. Y una cosa que me pareció maravillosa también es que en Croacia un arquitecto hizo un piano que suena con las olas del mar. Aquí está el piano y golpea el agua. Y eso para sentarse a leer allá tiene que ser espectacular. O a lo mejor le pasa cuando escucha las gaitas y después está conduciendo. No sabe. Entonces digamos que esos son expresiones de arte en música. Que tienen estas maravillas. Entonces yo cogí, puse una convocatoria en Facebook y escribí: geólogos, necesito canciones en donde se mencionen nuestras palabras. Volcán, roca, y lo mismo le puse a canción del primer semestre, pobrecito. Aquí todavía está la tarea del primer semestre, pero está la de Facebook. Entonces los geólogos de todas las generaciones empezaron a mandarme canciones, y ustedes pueden ver, no sé, pues no me voy a poner a cantar aquí, pero Caifanes, Diomedes, Lutiers, de Violeta Parra, digamos que todas las generaciones podemos estar aquí representadas, y todos los gustos musicales. Estamos aquí. ¿Con qué? Con geología. Alcancé a recoger 134. Voy bien. Vean. Y cuando uno se mete en los videos musicales, entonces este video es de herencia de Timbiquí. Aquí. Y estamos en el maravilloso río Mira. Y uno ve el paisaje. Y ve las rocas haciendo parte de ese paisaje.
pues el libro de los artistas con el trabajo. Vean, es que lo bueno es cuando está sumergida como en arena. Y entonces empiezan estos, y esto lo que más me gusta es que similan los estratos de las rocas sedimentarias. Y aquí lo que más me gusta es que los estudiantes que están aquí en primer semestre saben ya que aquí hay una falla inversa. Los estratos estos están unos encima de los otros. En el arte nos tenemos las fallas inversas. Está montando un estrato sobre. Entonces esto en realidad, esto de combinar arte y ciencia tiene su gracia. En esta lo que hace es la ilusión del volcán en el video. Claro, yo no tenía cómo conocer esta señora. Bien, entonces ese es el video, este maravilloso. Y aquí, a eso sí me caen los chiquitos, de los del primer semestre. Les dije, bueno, ustedes tienen que buscar un video musical donde aparezcan rocas y tienen que identificar los tipos de rocas. Entonces aquí está la música y aquí están las rocas. No sé todavía si están buenas o malas porque no he tenido tiempo de mirarlas. Espero que estén buenas. Pero digamos que estos son los 50 estudiantes del primer semestre de geología buscando sus canciones y buscando el tipo de roca que está en los videos. Y los instrumentos musicales, ¿de qué están hechos? Lo mismo. Y cuando vamos a cine, entonces esta película pues es muy común, ya casi lo acabamos, Avatar. Entonces este paisaje sale en Avatar, el Game of Thrones, entonces hay un mapa geológico. Y aquí tenemos El Señor de los Anillos, hay un mapa geológico con las localizaciones y por supuesto responde a paisajes modernos donde fue filmada la película. Entonces en España hay el Colegio de Geólogos de España, entonces este listado corresponde a las películas donde se tratan temas de geología, que básicamente incrementaron desde los años 60 a partir de cuando arrancamos las geoamenazas y son un mundo de películas. Pero lo que a mí más me gustó de ese ejercicio que hicieron estos fue este pobrecito es paleontólogo de ustedes, si lo vieron bien, ustedes decían, yo soy doctor, sí, pues usted es doctor en qué? En paleontología. Bueno, y este porque de geólogo tiene muy poco, que está ahí porque cada pinta, parece bien. Y lo chévere que tiene este artículo, que lo pueden descargar aquí, que es del 2015, entonces esto se puso a analizar el papel del geólogo en la película. Entonces si era mujer, si era hombre, si era joven, si era de mediana edad, si estaba casado, si estaba soltero, y se hicieron esta tabla. Entonces es buenísimo porque particularmente aquí dice sabio, aventurero, aventurero sabio. Entonces claro, todo el mundo se imagina al geólogo, claro, no sé, por allá, masculino. Entonces claro, no se imagina al geólogo así simpático, sino esta imagen masculina, básicamente que ha incrementado la presencia femenina con los años, afortunadamente. Entonces este es el listado también gigantesco de películas donde aparecen como protagonistas los geólogos, que son un mundo en el cine. Y esto también me lo enseñó Ricardo, a ver si va a funcionar o no, que es una exposición que montaron en Barcelona y este se inventó que también se la traían para acá, y yo le creo que debe ser este. Entonces esto es una maravilla, porque esto lo que se montaron fue en pantallas grandes cómo funciona la Tierra desde el origen hasta nuestros días. Entonces ellos dicen hasta la reproducción, y la reproducción en realidad todavía no se ha aceptado como un periodo geológico, pero digamos es una maravilla, es una locura tener la oportunidad de ver desde el origen de la Tierra cómo ha sido la evolución en el tiempo. Y digamos que en España está actualmente, se ha apagado allá. En España está actualmente esta exposición que me parece muy útil,
Porque claro, a la gente le dicen kriptonita y en realidad cree que es un mineral. Eso no existe. Ni la kriptonita, ni el adamantium, ni el vibranium de Avergers, ni la taidenita de Berger. Eso no existe. No existe. No son minerales. No son de los 5.000 minerales que tenemos. Y encontré videojuegos en donde geólogos son protagonistas. Entonces tenemos un geólogo, que es este, y forma parte de un equipo de astronautas maravillosos que hacen cosas divinas. Y hay otro que es hidrogeólogo, entonces se llama Genaro, el geólogo y el misterio del arsénico. Entonces hay una colaboración de agua, entonces Genaro lo que hace es, pues no puede estar algo para mirar qué es lo que hace Genaro con los mapas y tal, pero pues de eso era muy bueno. Y dentro del cómic, digamos, hay uno español que es Tote. Entonces me encanta este. Guapo estás, que yo, pero creo que esta ropa no es la adecuada para ir acá. Los que van para salir el sábado. Voy a poner así. Entonces, digamos que tenemos, este me encanta. Es verdad que prometiste Cristian de te llevar a tu trabajo, pero no sabía que eras vulcano. Y este, jefe, tengo un sistema infalible para predecir terremotos. Bueno. Y otro tipo de cómics, digamos que han salido en el tiempo. Este es muy bueno. No te hagas cuando estoy hablando, la razón más probable de la evolución. Y estas las faldas. Y aquí, digamos, también tenemos un cómic que es Dentro de la Tierra, en donde hay geólogas protagonistas. Están los picapiedras, clásico. Tenemos los Avengers en un cómic. Y la naturaleza, que es arte por sí misma. Esto es un gasterópodo colombiano reemplazado en esmeraldas, que lo han vendido, no sabemos dónde está, hace parte de una colección privada, lo hemos dicho, perdimos el año, pero tenemos la foto. Esto es una pilita, es una monite, reemplazado en un mineral que se llama pilita. Esto es una playa de olivino en Hawái, es verde, maravillosa. Esto nadie lo pintó, son las montañas en China, de colores. Estos son las diferentes tonalidades que tienen las arenas del Sahara, que es espectacular. Esa gama parece como las paletas de maquillaje en tonos ocre. Esta señora tiene en este momento una exposición en Madrid, en donde quiere, pues una exposición muy, pues una artista muy importante, en una galería también prestigiosa, y ella lo que hace es resaltar los materiales que están en Ibiza. Entonces tiene las salas llenas de materiales. Esta es una exposición que me pasó también Ricardo, en donde hay basaltos. Estos hicieron este huequito aquí, y ese huequito lo rellenaron con arcilla y con fieltro para hacer una conexión entre lo viejo y lo nuevo. Y la geología en sí es arte. Entonces vamos a pasar todos estos paisajes alrededor del mundo, son absolutamente espectaculares. Entonces uno dice, qué bonita la geología. Entonces, ay, se todo de afuera. Pues no. Guatapé. Espectacular. Es una roca ígnea que sale ahí. Espectacular. Cerro La Tusa, en Antioquia, que sirvió para esta Tusa. Esta montañita es esta montañita de Venecia, Antioquia. La Lindosa, en San José Guayabo. Chiribiquete, Caño Cristales. La playa del norte de Santander con los esperables. Esto, Avatar 2, la Tatacoa, las Salinas, el Morro Tumaco, el volcán Puraceo, el Parque Los Nevados, el Cocuri, los cerros divinos, el cañón de Cuticazo. ¿Qué sigue? Seguir trabajando. Vamos a hacer una exposición que se llama La Geología que Inspira, que estamos trabajando desde hace 2 años, porque no hemos tenido turno en el claustro de San Agustín. Hicimos un concurso de fotografía y las fotografías ganadoras de la preselección van a estar expuestas. Van a estar expuestos los cuadros del tiempo geológico, una colección de estampillas que tienen uno de los profesores del departamento de motivos geológicos y un par de muestras. Nos ganamos dentro de la convocatoria para hacer un corto pequeño de 7 minutos para visibilizar lo que hace un geólogo, para que la gente sepa. Yo sueño con ir a Cine Colombia y que me pasen mi corto.
O sea, eso que es un geólogo, yo soy, y le escribí al señor que si de Colombia, y el doctor, que yo quiero eso, o sea, yo quiero llegar a la sala de cine y que me pasen ahí el corto de qué hace un geólogo, para que todos sepamos. Esta pintura la hizo uno de mis estudiantes, se llama El geólogo resiliente, y digamos que una de las pasiones es que haya un geólogo en cada municipio que nos ayude a controlar el riesgo, que haya geociencias como asignatura en los colegios, que podamos hacer un libro de geología de Colombia, así como la estoy contando, mostrando las rocas, en dónde están, qué roca es, de dónde salió, qué edad tiene, para que amemos la geología, y una película de geología. Muchas gracias. Hizo lo mismo que los artistas y trayó estas rocas. Entonces cuando uno las pone a sonar con materiales distintos, efectivamente suenan diferente. Entonces todas estas rocas es el trabajo que José ha hecho. Yo les voy a pasar mi colección. Espero cuando termine la sala, mi colección esté completa. Digamos que aquí pueden ver muestras de fósiles, muestras de minerales. Digamos esto, así como cristaliza este cubito de pirita, cristaliza la sal, esto cristaliza así, o sea, todo lo que está aquí es natural y tiene formas naturales, los colores, la forma, todo. Entonces, disfruten estas cajitas y voy a pasar la otra atrás para adelante, ya que la. Bueno, muchas gracias, profe. Continuamos entonces con la quisiera que pongo acá en el centro. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación y gracias, profe Clemencia, por la charla. Está difícil hablar después de Clemencia, pero digamos que voy a hacer el proceso un poco inverso, sin pensarlo muy bien, pero soy artista y voy a intentar hablar desde la ciencia. Y usted es científica e intentó mostrarnos, digamos, la mirada del arte. Yo voy a intentar hacer lo contrario sin saber mucho, ¿no? Que soy artista. Y precisamente eso como que tiene un poco el eje de lo que quiero como hablar hoy. Y es pues, que este tipo de encuentros son importantes porque nos dan pie para hablar de precisamente eso. Esas relaciones tan cercanas que yo creo que desde chiquitos nos han enseñado que están muy alejadas. El arte y la ciencia siempre nos los han puesto como polos opuestos casi. Yo me arrepiento, digamos, ahora a mis 35 años de ser primero el peor estudiante de todas las ciencias en el colegio y de perderme ese conocimiento tan importante que simplemente lo borré de mi mente porque probablemente tuve malos profesores, no me sirvió, no me gustó y lo borré y lo desaparecí. Y ahora hago cerámica y me ha tocado volver y entonces mirando fórmulas, haciendo un montón de cosas que nunca en mi vida esperé hacer y bueno, estoy acá hablando de eso, pues es bien particular. Entonces bueno, cualquier cosa que esté equivocado, seguramente estaré equivocado en muchas de mis apreciaciones científicas, pero precisamente, digamos, eso es a lo que quiero llegar. Ese alejamiento de la ciencia y el arte, pues este tipo de encuentros buscan lo contrario, ¿no? Acercarnos. Y como se nos ha enseñado entonces que las ciencias duras son verdaderas, tienen unos lenguajes perfectos, no pueden negarse, digamos, nosotros no dudamos de eso y mientras tanto el arte entonces es bello, profundo, habla de cosas importantes, digamos, esa distancia es bastante subjetiva, construida socialmente y bueno, es una invención que proyectos por parte de científicos, proyectos por parte de artistas pues tratan de acercarlo sabiendo que es precisamente lo contrario. Entonces bueno, esto es una imagen, yo soy ceramista, ¿no? Entonces hago cerámica. Yo también traje mi cajita y es pura coincidencia, ahora que lo está. Si no sabía y nos encontramos y además se parecen y todo, entonces yo hago piedras. Soy ceramista y llevo haciendo piedras en cerámica en este momento 5 años.
Y precisamente entonces lo que quiero mostrarles es cómo mi práctica como artista está más cerca a la ciencia, o yo trato de pensar lo que yo hago como ciencia, me gusta pensarlo así. Y en un momento decidí que esa ruptura entre arte y ciencia en mi vida finalmente la había logrado solventar y ya no existe, y estoy un poco más en paz con esas falencias que tuve como en mi vida. Entonces esto es una foto microscópica de arcilla. La arcilla son silicatos de aluminio hidratados. Básicamente son un montón de laquitas que por eso es moldeable. Esto es antes de ser cocida. La arcilla, cuando se cose, pasa a llamarse cerámica. Entonces, bueno, la arcilla es uno de los elementos presentes en el mundo, digamos, en mayor cantidad. Y precisamente entonces en esas diferencias y en esas apreciaciones diferentes, lo que es las artes y las ciencias duras, pues a mí me gusta mucho pensar, por ejemplo, en que, digamos, este pizarrón lleno de fórmulas puede ser tan bello como esto que aparentemente es una pintura, pero resulta que también es una foto microscópica de una roca ígnea. Entonces, ¿por qué consideramos unas cosas bellas? ¿Por qué consideramos unas cosas verdaderas? ¿Por qué consideramos que unas cosas tienen más verdad que otras? Si bien todos somos humanos, tanto las ciencias son unas construcciones lingüísticas y unas construcciones humanas, como lo son las artes. Entonces, ninguna de las dos, pues, considero yo, crea o recrea una verdad absoluta sobre el mundo. Precisamente, muchos de ustedes que están aquí científicos sabrán que que los procesos científicos, como los procesos artísticos, digamos que uno de los puntos más importantes es el nivel de creación, ¿no? Thomas Kuhn, el científico, pues el historiador de las ciencias, habla de estas rupturas de paradigmas en las ciencias y dice que los paradigmas en las ciencias se rompen y que los científicos tienen golpes de imaginación. Sin la creatividad y sin la imaginación no podría haber muchos de los avances científicos que hay. Entonces nos ha ocurrido, se nos ha enseñado siempre que son cosas diferentes, pero la creatividad está en las ciencias, como también la rigurosidad científica y la verdad estricta está en las artes. No son cosas diferentes, nos han enseñado que son diferentes. Digamos que pues celebro que estemos reunidos hoy acá precisamente por eso. Entonces, pues esto puede ser una pintura, no sé. Y esto también tiene su belleza, aunque lo detesté por muchos años, ahora lo veo como con ese romanticismo de que son fórmulas, es un lenguaje, la ciencia es matemáticas, y pues la matemática es un lenguaje interno tan complejo como puede ser el lenguaje poético, o puede ser el lenguaje cinematográfico, o el lenguaje de la cerámica, digamos. Eso no quiere decir que este sea más verdadero o más real que cualquier otro. Es un lenguaje interno y funciona. Digamos, ustedes desarrollos más científicos, más avanzados. Entonces, bueno, como les digo, voy a intentar de ser un poco más científico que artista ahora. Entonces, según entiendo, hay tres rocas, ¿no? Las rocas ígneas, las rocas metamórficas y las rocas sedimentarias. Esto es, porque no es tan fácil para mí. Me ha tocado acercarme a esto. Entonces, estos son todas imágenes microscópicas. Estas son rocas sedimentarias, ígneas. Yo simplemente las quería mostrar como imagen, como el poder de la imagen. Esto también ver. Si estábamos viendo la belleza de las personas que se han acercado a las rocas para hacer sus propuestas artísticas, pues esto ya es una imagen muy poderosa, unas composiciones pues, de la naturaleza pues, que tienen su belleza. Desde, allá. Bueno. Entonces las primeras eran las ígneas, ¿no? Que según entiendo pues son rocas que se forman porque se endurece la magma volcánica y entonces se vuelven rocas. Estas son metamórficas, que supuestamente pueden ser ígneas o sedimentarias, son una metamorfosis porque están cerca fuentes de calor o por presiones de peso se pueden convertir de un lado a otro, ¿no? Pueden cambiar de metamórficas, de sedimentarias a ígneas. Entonces estas son imágenes microscópicas de rocas metamórficas.
Y estas son imágenes microscópicas de rocas sedimentarias. Esto es un carbón, esto también lo aprendí y la profe Clemencia lo mencionó ahorita, lo aprendí hace como 3 días que el carbón era una roca sedimentaria. Entonces bueno, estas son las imágenes pues de estas rocas. Todo esto para ahorita mostrarles un poco lo que yo voy a hacer, pues básicamente mostrarles un poco mi trabajo, consiste, qué hago yo. Pero digamos, este recorrido a través de la ciencia me sirve para tratar de entenderme y entender mi práctica como una práctica científica y no como, sí, con todas las carencias, pero precisamente para acercar un poco esas nociones de ciencia y arte y las prácticas que no, pues, según mi experiencia, no han sido tan diferentes. Entonces, esto es otra fotografía de arcilla, antes de ser cocida, en donde todas estas plaquitas se acomodan y por eso entonces uno puede moldearlas y por eso uno puede hacer y por eso uno puede darles forma y cambiarlas. Después lo que va a pasar en los hornos cerámicos es que por el calor, como probablemente pasa con las rocas metamórficas que se vuelven ígneas al estar cerca a un volcán o a una fuente de calor, entonces se vuelven listos. Todas estas cosas se pegan y se vuelven duras y ya pierden elasticidad. Entonces, esto es antes y esto es después, ¿no? Esto es arcilla y esto es una foto, yo no sé nada, digamos, probablemente estoy equivocado y son escalas diferentes y este microscopio son no sé cuántos y este es a otro, digamos, no me interesa precisamente eso, no me importa porque es un lenguaje aprendido, digamos, todos los científicos podrán decir, no, pues está re mal lo que está diciendo, pero precisamente lo que quiero decir es que no me importa porque tanto las ciencias como el arte son lenguajes aprendidos, son lenguajes que se repiten, hay un consenso social, esto es así y termina siendo así, de repente pues se cae el paradigma y después cambia. Entonces, bueno, esto es arcilla y esto es piedra, ¿no? Esto es arcilla y esto es una misma foto de arcilla pero ya cocida. Y estas, yo tuve la oportunidad de, ahora sí les voy a pasar mi cajita, para que la muevan por ahí. Yo llevo haciendo estas piedras un proyecto de 4 años aproximadamente y he tenido la oportunidad desde que algunos geólogos se han interesado, he tenido la oportunidad de hacer unos análisis ya en el laboratorio de las piedras. Y lo que ha sido chévere es que finalmente me he dado cuenta que las piedras que yo hago pues, son piedras, por sus materiales y por las formas en que las construyo. Son piedras, no son piedras hechas por la naturaleza, sino son piedras hechas por un humano. Porque el análisis, como esta foto, esta es una piedra mía bajo un microscopio y al revés, esa es una piedra mía ya cocida bajo un microscopio y esta es una roca sedimentaria que digamos, y pues fue chévere hacer como esos análisis en unos para no equivocarme, aparecían como las tablas, los valores, todos estos colores que uno, si no es científico, pues yo era mirando los colores y las líneas, que yo sé. Pero entonces yo podía comparar de las piedras mías con las otras piedras y resultar algunas de las imágenes y resulta que no eran tan alejadas, que no eran tan cerca. Y entonces digamos, me empezó a interesar mucho como finalmente digamos, estos análisis científicos podrían ser similares en un objeto creado por mí o en un objeto creado por la naturaleza. Esto también es una imagen microscópica de una de mis piedras, que es esta. Entonces, pues esta es que pues está, en algunos casos ya les explico cómo es mi proceso y cómo lo hago. Está basado en algunas rocas que existen, esto puede ser un ágata, pero muchas otras que son inventadas, por ello traje varias para que las miren poco a poco. Y entonces, pues sí, soy científico, pues este es mi laboratorio, ¿no? Mi taller de cerámica, donde, digamos, mezclo materiales.
esta es una foto, digamos, parecida también a las que nos mostró la profe, con muchísimos de los pigmentos que se utilizan. Entonces, en esa medida empecé a acercarme a estos elementos pues que son directamente extraídos de la naturaleza y que remiten pues también a minerales para yo construir mis rocas. Entonces, esto es un afiche que hice hace poco precisamente señalando los materiales que utilizo para pigmentar mis piedras. Entonces, pues ahí está dióxido de manganeso, óxido de hierro, óxido de cobre, óxido de cromo, óxido de zinc, dióxido de estaño, dióxido de titanio. Yo en mi vida pensé que hablaría de esas cosas que ahora les estoy diciendo, porque no tenía idea que podría acercarme a eso desde las artes. Y el otro día que llevé a enmarcar un par de estos afiches para mostrarlos en algún sitio, fui a recogerlos y la señora me dice, los afiches de química. Y entonces yo, pues sí. Me los sacó y me los dio y resulta pues son unos afiches de química que bueno, esto tiene todo un proceso de litografía y les explico cómo se hizo en términos pues, ya plásticos. Es todo un trabajo, cada una de las bolitas la hice con los colores reales de los pigmentos, los diluí en agua y este afiche fue impreso 18 veces para justificar esta imagen, que pues es un proceso de experimentación y que sigue una experimentación científica, volver a imprimir, volver a hacer, no funcionó, vuelvo a hacer. Tengo una hipótesis que esto va a pasar así, resulta que uno en la mitad del camino no se da cuenta que no funciona, entonces voy y cambio el pigmento. Ese proceso artístico es tan cercano al proceso científico que resulta bonito pensarlo así. Entonces, bueno, el afiche de química. Y bueno, aquí ya tengo una numeración que van a ser 3 numerales en los cuales resumo un poco mi trabajo, lo que me interesa y lo que hago. Entonces, el primero precisamente es esa relación entre arte y ciencia y en técnicas cerámicas. Digamos, no es que yo haya dicho un día voy a hacer piedras y empecé a hacer piedras en cerámica, sino que yo hacía floreros y materas como cualquier ceramista, y digamos, esto me sigue interesando y es parte de la práctica. Pero un día empecé a ver que las texturas y los colores y lo que estaba logrando se acercaban mucho de las piedras, entonces decidí empezar a cerrar los floreros, los pocillos, los vasos y quitarles un poco el volumen y hacer los que fueran hilos y que cerraran. Entonces de repente empecé a hacer piedras y salían piedras y yo como que no sabía mucho qué hacer con eso, simplemente me gustaba como el proceso de hacerlas. Bueno, y hay una de las piedras que he hecho. Y después entonces ya empecé a pensar en todo esto, empecé a pensar en cómo mostrarlas, cómo organizarlas, qué pasa con eso que hago como ceramista que no sirve, pero sí sirve, pero que hace el arte. Bueno, todas esas preguntas grandes que uno se hace. El caso es que entonces, pues para este momento yo he sido muy juicioso, ahí sí a lo científico, y tengo registradas 14.500 piedras más o menos que llevo haciendo en 4 años. He tratado de ser muy riguroso, entonces les hago fotos a todas, anoto todos los componentes que utilicé en cada una de ellas, anoto las temperaturas de sección, siguiendo como una rigurosidad muy fuerte que resulta en algunos por allá, en algunos libritos, en algunas publicaciones que tengo, en donde básicamente registro todos mis movimientos. Pues en teoría, si yo voy a una piedra que me gusta y yo busco la foto, podría volver a replicar porque tengo anotada la fórmula de la temperatura y tal. No lo he hecho, aún no lo he intentado hacer, pocas veces funciona, porque hay muchísimas variables, imagino que pasa lo mismo en las ciencias, pero me gusta como ese cercanía, me gusta esa rigurosidad y ser muy ñoño pues en esas formas de acercarme a la práctica artística. Entonces básicamente esas 14.500 piedras que tengo son 14.500 posibilidades de la cerámica. 14.000 es un mostrario de posibilidades cerámicas porque tengo cocciones en hornos de electricidad, pero muchas otras en fogatas, muchas quemas alternativas de cerámica. Bueno, he sido como un investigador bien riguroso como en las posibilidades de acabado. Pues termina siendo un grandísimo inventario de posibilidades cerámicas. Digamos,
eso es el primer punto como de interés. En todas estas pues son piedras que he hecho, ¿no? Y técnicamente lo que hago, que me interesa, pues para que entiendan un poco, yo no uso pigmentos y coloreo las piedras, sino lo que uso son pigmentos, los mezclo con las arcillas en seco. Entonces tengo arcillas que traigo de diferentes lugares del país, las dejo secar, las muelo, las tierno, se quedan polvo, y luego con todos esos químicos que salían en el circulito ese, lo mezclo con la arcilla. Y tengo, digamos, entonces si uno rompe esta piedra por la mitad, por dentro va a ser azul, cafecito, verde y blanco. No es que esté pintada, sino que en su materialidad son de ese mismo color. Eso lo logré desarrollar pues, precisamente buscando como que funcionaran mejor. Que cuando uno pinta algo se nota que está pintado. Yo no quería eso. Yo quería que se viera. Entonces pasan cosas que probablemente eso tenga un nombre, como que se rompió por ahí donde se unieron esos dos. Puede ser una falla de las que ustedes hablan, que yo no sé. El caso es que sí sé porque se rompen se rompen donde se unen porque al ponerle un pigmento a una parte de la arcilla y ponerle otro, pues sus características cambian. Entonces uno en el otro se va a coger más que otro y en muchas ocasiones las piedras se rompen. A mí me funciona y me gusta, pero probablemente si uno hace vajillas o vasos. A mí todos esos accidentes resulta que son los que me funcionan y me dan como más fuerza al trabajo que hago. Esto todo se ve gigante, pero son chiquitas. Ya les explico por qué son chiquitas, pero entonces bueno, toda esta relación arte y ciencia. Entonces estas, por ejemplo, son de nuevo, ¿no? Acá hay tres. Por aquí había uno. Esto tiene uno blanco, verde y azul, tres colores diferentes de porcelana. Porcelana pues es un tipo de arcilla que se cuece a muchísima más temperatura, 1280 grados más o menos. Entonces yo trato de pensar como en muchos de esos paisajes que nos ven y trato de pensar como en las formaciones estratigráficas también. Me interesa que la construcción misma de estas rocas siga como unos patrones que probablemente en la naturaleza existan. Entonces estos que parecen dulcecitos, lo que hago es una gran plancha de un color de arcilla, luego la dejo secar un tiempo, luego le pongo otra, luego le pongo otra, y esto se vuelve un gran sándwich de muchas arcillas de colores, que probablemente esa formación es una formación estratigráfica, pues me gusta pensarlo así. Luego la corto, la pulo y quedan como esos dulcecitos que tratan de replicar pues esa noción ahí de crecimiento de las rocas sedimentarias en este caso. Y es que finalmente esa relación entre arte y ciencia dentro de mi trabajo es lo que más me gusta, porque finalmente estas rocas en algún momento, pues la arcilla fue roca en algún momento, ¿no? Y un proceso de, no sé, 10.000, 15.000 años se volvió arcilla, por erosión, de agua, de viento y por otras razones que ustedes sabrán más que yo. El caso es que ese proceso yo intento reversarlo en el horno en 10 horas que dura una quema. Entonces volver un poco, lo que trato de pensar y lo que me gusta pensar es como volver roca lo que alguna vez fue roca. Y son rocas, digamos técnicamente son rocas. Y esto se hace así, esto es un horno eléctrico, entonces una de las trae fotos como para que entendieran un poco el proceso. Estos son hornos eléctricos en donde creo que estas están por ahí, estas tres que por ahí están para que las roten. Esto se quema a 1220 grados en unas 10 horas. Entonces pues esos procesos, primero lo que pasa es que el agua se sale de la arcilla, el agua superficial, luego cuando la temperatura va subiendo ya empieza a salir el agua molecular, bueno, empieza a pasar un proceso de transformación de esos materiales. Y una cosa que es arcilla pues pasa a ser roca, que fue lo que alguna vez en su origen fue. Es que no sé esto cómo es. Otras fotos de los hornos.
Aquí hay como otras roquitas. Comparto con varios amigos de taller, entonces hay pláticos y cosillos y todo se quema al tiempo. Estas son otras rocas que ya están esmaltadas. Esto en cuanto a, digamos, lo que hago aquí en Bogotá, nuestro taller, que es un taller pues, urbano, entonces usamos hornos eléctricos para producción. Pero también, como les decía, pues hacemos muchos experimentos ya de quemas alternativas, en donde hacemos muchas cocciones. Por ahí hay un par de que son mucho más oscuras, son negras casi. Esto no quiere decir que esté pintado ni tampoco está mezclado con ningún pigmento, sino simplemente lo que las hace negras es el humo de las fogatas. Entonces, como la cerámica de la chámbara, donde uno come quiaco y tal. Eso es cerámica roja en realidad, lo que la vuelve negra es el humo, es la cocción. Estas negras se pigmentan, que me imagino que será carbón, ¿no? Ya. Entonces, bueno, todos estos son como experimentos de este tipo de acabados que también pasan por unos cambios de temperatura y se rompen como los esmaltes. Ya estos son experimentaciones más recientes para lograr como estas texturas que me interesan, en donde ya hay muchas más capas de información. Bueno, y les traje uno de los procesos como para contarles y mostrarles uno de los procesos ya técnicos que desarrollamos con Felipe, mi compañero en el taller, y que hacemos todo el tiempo, y es una técnica que se llama sagar, y lo que hacemos, para que vean un poquito cómo es, hay una piedra, ¿no? Y la mezclamos con este material orgánico y con bombril, con basura y con caca de vaca y con un montón de cosas que conseguimos. Hacemos estas bolitas de papel periódico. Las bolitas de papel periódico, adentro están las piedras, ¿no? Con todos estos materiales orgánicos. Estas bolitas de periódico se sumergen en arcilla líquida y se meten al horno y se queman a 1220 grados. Todo el material orgánico se quema, obviamente. Y entonces eso quedan como unos mini hornos. Todo el humo queda ahí tocando como esas piedras. Y lo que pasa después, las sacamos y se rompen, y es súper emocionante porque uno rompe como esos huevitos y salen ahí las piedras. Y lo que pasa, pues que resulta interesante, es que todas estos son manchas de humo, y el humo y esos materiales orgánicos quemándose tinturan o pigmentan estas piedras, estas arcillas, sin usar pues no directamente minerales o químicos, sino es un proceso de extracción de los químicos que tienen las cáscaras de plátano o la caca de vaca o lo que sea en este proceso. Entonces pues pasa esto que, de nuevo, experimentación. Esto no, ninguna es igual a la otra, esto pasa solo en ese momento y es puro azar, que precisamente es lo que me interesa. Así las muestro. Entonces ya después, bueno, entonces yo empecé a pensar, listo, yo hice un resto de piedras y ahora cómo muestro esto, qué hago con esto. Entonces lo que empecé a pensar es, cuando leyeron lo que yo hacía, yo he trabajado muchos años en museos, es como mi trabajo por años, organizando exposiciones y exposiciones de arqueología. Y entonces todo el tema del museo y todo el tema de las colecciones pues lo tengo como en mi práctica como profesional, y empecé a involucrarlo en mi práctica como artista. Entonces básicamente lo que hago son colecciones de rocas. Entonces todas estas 14.000 que les dije, lo que hago es empezar a organizarlos. ¿Y cómo los empecé a organizar? Es como organizan el mundo los científicos. Entonces hay familias, hay taxonomías, hay de organización jerárquica de los elementos de la naturaleza. Pues yo también lo hice, entonces yo me inventé una taxonomía y todas mis piedras están organizadas en familias con nombres inventados. Por ahí en el librito los pueden ver, porque hay un montón que son nombres que yo me inventé con unos números. Y ya pues después de mucho tiempo, ya cuando alguna roca sé que se parece a esta, iba a ser de esta familia, entonces tiene el mismo apellido que tiene esta, y es una taxonomía que me he inventado como tan real como puede ser una taxonomía científica, no sé.
Pues ya sabemos que toda la taxonomía lineal se está cayendo con todos los avances en tecnología pues de identificación de las cadenas de ADN y todo esto, ¿no? Entonces resulta que una planta que siempre creíamos que era hermana de esta, ahorita ya sabemos que no, o que un animal que era igual a este, y eran primos y toda la vida se había conectado, pues resulta que ya sabemos que no. Las teorías científicas y las taxonomías científicas también son subjetivas y responden a un contexto y se caen, se pueden reevaluar. Entonces, pues, ¿por qué no puedo inventar una taxonomía de esto? Sí, todo el mundo se lo inventa. No he logrado nada con esto. Entonces, el segundo punto, colección, verdad y ficción. Entonces, ¿cómo yo organizo estas piedras? Yo organizo así, taxonomías, gabinetes. Pienso mucho en colección, me interesa el tema de colección. Y aquí les muestro como... entonces yo me inventé una cosa que se llama el Servicio Geológico APEC, que tiene toda una historia, después pues se las puedo leer, a ver un poquito. Voy a leer como tengo muchas historias porque tiene muchas patas, pero voy a leer como la historia principal del Servicio Geológico APEC. Dice, impulsado por el gobierno del presidente José Indalecio Pellegrini Caldas y patrocinado por algunos empresarios locales, se fundió en 1984 el Servicio Geológico APEC. Esta organización de carácter mixto designó a un equipo interdisciplinario de investigadores para recorrer todo el territorio nacional y recolectar rocas con el fin de consolidar un inventario geológico. El proyecto, que se llevó a cabo por más de 6 años, fue llamado Partículas Elementales. En compañía de cientos de guías regionales y estudiantes, estos aventureros recorrieron montañas, páramos, selvas, desiertos, ríos, volcanes y ciudades. Apoyados por ilustradores, se elaboraron detalladas fichas técnicas del material recolectado. El resultado final fue un inventario de más de 20.000 rocas originarias de diversas geografías. En marzo de 1989, un conjunto de aproximadamente 1.500 rocas fueron exhibidas en el Congreso Latinoamericano de Ciencias Geológicas, llevado a cabo en San Miguel de Tucumán, Argentina. La carencia de financiación obligó a cancelar el proyecto y el inventario quedó almacenado por años en las instalaciones del antiguo laboratorio de metalurgia. Solo hasta el 2016, algunos coleccionistas y conocedores de la materia iniciaron un proyecto conjunto para catalogar de nuevo las rocas y dar a conocer al público general este importante acervo patrimonial. Cuando uno lee esto, es lo que me ha pasado, cuando hago las exposiciones y la gente lee estos textos, pues es muy difícil dudar, es muy difícil que todo el mundo se lo cree. Y es un poco el poder del museo, el poder de la vitrina y el poder de los procesos científicos. Yo pongo estas cajas de piedras de mentiras, pero pongo al lado un microscopio y simplemente con ese ejercicio la gente, digamos, no entiende muy bien si esto es de verdad, si esto es de mentiras, porque el microscopio da cuenta de verdad, ¿no? De falta de ciencia, de falta de un proceso verdadero y legítimo. Entonces pasa eso. No existió el Servicio Geológico APEC, no fueron a San Miguel de Tucumán, Argentina. Un señor el otro día en una exposición un poco bravo porque por carencia de financiación el proyecto se cerró y dice, no, como todo en este país que se hace. Les muestro un poquito cómo esta fue mi primera exposición con este proyecto, que era más tímida, ya esta es un poquito más rigurosa. Entonces lo que hago son estos gabinetes en donde pongo todas las rocas, todas están nombradas, ahí tiene su nombrecito con la catalogación, la familia, como todo de donde viene cada una de ellas, todo obviamente ficticio, todo obviamente dentro del marco del Servicio Geológico APEC. Tengo cachuchas también de todo, de batas, cuando uno pone una bata, es una bata y está parado ahí, todo el mundo le dice doctora, ¿no? Es así de fácil, me interesa mucho eso, me interesa mucho que es verdad y que es ficción, porque la ciencia es facilidad verdadera y porque el arte es ficción, y porque eso no se puede transgredir si finalmente el lenguaje es, todo es una cuestión de lenguaje. No le pone un nombre, además los nombres son como muy complicados, tienen un numerito, entonces la gente mira y dice, no, pues se debe llamar, ¿no? Porque es muy fácil
Y es lo que hacen los museos, precisamente trabajar en un museo y no se crean nada en un museo. Uno va y lee un montón de cosas que se creen que son verdad, pero son verdad para quién, para algunos, para los pocos, para los que escribieron los textos. Entonces, no al Museo Nacional, donde les trae mucho tiempo y no de los textos que explican las cosas. Y es una verdad de los miles de verdades que pueden haber. Entonces, digamos que por eso adquirí la habilidad de decir esas mentiras y escribirlas como en términos de museo. ¿Qué es lo que hace un museo? ¿Qué es lo que hace la vitrina? ¿Qué es lo que hace un libro? Legitima discursos. Y esto es una legitimación de un discurso geológico. Bueno, esta fue otra segunda muestra que hice con el proyecto, que fue en una feria de arte. Entonces está así, el montaje daba más cuenta de, digamos, de un laboratorio o algo así, ¿sí? Y en este caso, el Servicio Geológico APEX invitó a un artista contemporáneo que se llama Bernardo Montoya a que hiciera un análisis de sus rocas y presentara una propuesta desde el arte de esas rocas justamente encontradas en todo el territorio. Entonces Bernardo, que es otro colega artista, él construye estas rocas, pero entonces no son de cerámica, sino son de pintura. Él hace pintura sobre pintura sobre pintura y construye también unas estratigrafías. Finalmente, pues lo hemos analizado, finalmente también son rocas, porque todos los pigmentos pues, vienen de los minerales y pues, de la tierra. Entonces el caso es que el Instituto Geológico APEX invitó a un artista contemporáneo a hablar de la roca, y este fue como el resultado de esa exposición. Que ya entonces no logro con este control. Pero entonces empiezan a aparecer elementos como estos, ¿no? Entonces tubos de ensayo, y entonces estas cositas de Petri, ¿cierto? O acá otros. Teníamos un telescopio y teníamos un microscopio. En el microscopio se podían ver pinturas, porque tuvimos unas pinturas chiquitas de Petri que solo se podían ver en el microscopio. Entonces todos esos elementos, la vitrina, el ensayo, el tubo de ensayo de la cajita de Petri, son elementos de validación. Entonces la gente entraba y obviamente era un espacio de arte y la gente sabía un poco qué iba a ver. Pero si aparece un mortal y si uno ve un mortal como yo, no una cajita con elementos y tubos de ensayo con colorcitos, uno pues, de una referencia a una verdad científica y hay algo de un experimento científico, uno no duda de que eso pase, de que haya algo importante. Estas eran las pinturitas para ver en microscopio chiquitas. Y unos tubitos de ensayo como con cosas. Esta fue otra expo que todo esto un poco para contarles pues esa relación entre coleccionismo, verdad, ficción y poder, digamos el poder de la exhibición para validar como discursos o tumbar discursos entre el arte y la ciencia. Esta fue otra expo que hice el año pasado, en donde ya pensando más en un gabinete de curiosidades, digamos, organicé todas, un montón de... Es que tengo que apuntar. Entonces, bueno, este afiche que emula un poquito, que se acerca mucho a estos gabinetes de curiosidades, me imagino que conocen un poco la historia de los gabinetes de curiosidades, como los antecesores de los museos, grandes coleccionistas con mucho billete que compraban por todas partes del mundo un montón de información y de objetos. Entonces, un gabinete puede tener una estatua griega al lado de una cabeza de un caimán y de un león de no sé dónde y una pintura de una artista moderna. Esos gabinetes precisamente de curiosidades científicas y un poco le apuntamos con esa exposición a esto. Entonces, como ven, de nuevo hay microscopio, hay esta organización de todas estas rocas, aquí hay unas que ahora se las muestro que ahora estoy haciendo que están como entre el agua, todo con sus nombrecitos, todo con su ficción pues muy construida, ¿no? Entre más detalles le ponga todas estas cajas, me metí unos sellos, entonces todas estas cajas tienen sellos del Instituto Geológico APEX. Cuando uno ve un sello, no, es una vuelta y le ponen el sello, entonces yo no, ya tengo el sello. El sello, por alguna razón creemos que el sello es como que valida las cosas y pues no, si es que tú no ver y le pones la vuelta 10 veces. Entonces bueno, todo esto fue. Y este finalmente es una que actualmente está en el Museo del Río Magdalena en Honda, Tolima,
Y precisamente entonces pues me invitaron allá y me dijeron que hiciera una exposición en Honda y entonces pues yo empecé a pensar qué hacer ahí. Entonces me inventé otra nueva historia que es expedición del Servicio Geológico APEX por el río Magdalena. Un año después de su fundación, en 1984, el Servicio Geológico APEX emprendió una de sus expediciones más ambiciosas. Bajo el liderazgo del ingeniero inglés Edward Goldsworthy, un equipo de científicos y conocedores locales remontaron el río Magdalena desde Bocas de Ceniza hasta la laguna de la Magdalena. Varios kilómetros se hicieron en botes y lanchas, otros más complejos a pie, por escarpados troches con ayuda de animales de carga. Su objetivo era claro: recolectar la mayor cantidad de rocas y minerales raros del lecho del río y de las formaciones rocosas de la ribera. La expedición acopió y catalogó más de 5.000 rocas. Se realizaron fichas técnicas detalladas y dibujos de parajes geológicos de interés. Luego de la desaparición del servicio en 1989, el material recolectado durante la expedición quedó almacenado por varios años en el olvido. En el 2010, los archivos asociados a la expedición fueron destruidos en la desafortunada desaparición del Archivo Histórico de Honda. Y bueno, de nuevo, unos dispositivos, ¿no? Entonces pone un librito que dice rocas, uno pone me hice unas acuarelas también de algunas rocas. Puse algunos objetos reales, estos dibujos, entonces todos esos elementos de detalle son los que construyen la ficción, como que le dan más fuerza a lo que pasa ahí. Entonces muchos de los hondanos que fueron a la exposición estaban preocupados porque cuando el archivo se perdió, yo no sabía que había perdido también todo el archivo del Servicio Geológico APEX. Entonces lo discutimos con varios. Entonces, por ejemplo, estas son más marinas, rocas de mar. Ahora últimamente estoy haciendo estos que los llamo bichos de mar, entonces son de diferentes técnicas cerámicas, pero entonces están dentro de estos tarros que emulan también procesos científicos, están nombrados, catalogados. Estos son chéveres porque los primeros que dice que ya tienen un año ya tienen como moho y como pues están creciendo cosas adentro, entonces pues están como medio vivos también, son notas, pero también están vivos y cambian todo el tiempo, el agua se oscurece, pues pasan ahí cosas y como que tienen vida, no, como que el proceso se sale de mis manos y ya está en otro estado que yo no controlo. Esto es un gabinete marino que hice también en una exposición, entonces puras cosas de mar, y bueno, estos detallitos, ¿no? Con el librito, con el bichito, como que le dan fuerza a la ficción. Y bueno, este es como el último proyecto que por ahí hay, como el librito que está por ahí, que les decía que está consolidado como todas las fórmulas de 1600 piedras que hice. Entonces es una publicación en donde todo el libro, pues es un libro que no sirve para nada, es un libro inútil, porque pues no tenemos un solo ahorita en fórmulas químicas. Probablemente algunos lo entenderán, pero nadie va a ponerse en el trabajo de hacerlo. Me parece chévere esa idea de validar. Entonces, si va a hacer como estrechar esa relación entre arte y ciencia, pues voy a hacerlo hasta un máximo nivel, de hacer un libro gigante de fórmulas químicas y temperaturas de cocción que no tienen mucha utilidad. Pero pues, está bueno. Entonces, bueno, ahí están todos los nombrecitos. Son 1600 piedritas, todas son diferentes, cada una tiene su nombre, entonces por eso Moffat, JU8. Bueno, ahí hay unos detalles, ¿no? También me doy la libertad de hacer unos chistes por ahí en algunos. Mi sobrina tiene, mi perro tiene nombre, algunas piedras. Entonces uno lo puede buscar dentro del librito la número 15 y le va a salir la información técnica de cada una de esas medidas. Ese proceso, digamos, ahí es donde yo empecé a acercar esas dos nociones, esas dos disciplinas, esas dos formas de pensar, ese proceso de construcción súper estricto de esto, pues para mí es un proceso científico y trato de soñármelo y pensármelo como un proceso científico y no un proceso artístico, o pensar que lo mismo, que no tiene por qué ser diferente.
Y finalmente, entonces, el primero era arte y ciencia como técnica cerámica, el segundo era colección, museo y falsedad. El tercero es una cosa que me ha pasado más en el mostrar el proyecto y en divulgar esto y que la gente lo vea. Y pues ahora es el que más me gusta, me parece que resulta que es el que más poder tiene dentro de mi práctica ahora y es pues quien no ha hecho eso, quien no ha botado una piedra al río, quien no ha ido a la botado a la piedra, o quien no ha recogido una piedra y la tiene en su casa, porque la cuerda paseo que hizo no sé dónde, o tal playa, creo que eso empezó a pasar en los diálogos de la gente que iba a ver mi trabajo y dice, yo también hago colecciones de piedras, yo también tengo una piedra, mi papá tiene una piedra, entonces como que el proyecto se salió de toda esta carreta que llevo hablándoles una hora y se volvió más chévere, porque ahora a la gente le interesa más por lo que es, por la piedra, por lo que significa, por lo que le recuerda a algún lado donde fue, porque también todo el mundo, yo creo que muchos de ustedes tienen piedras en su casa que se han traído de alguna parte. Ya está como la tercera dimensión de mi trabajo que me interesa y es pensar en esa relación íntima y casi instintiva y arquetípica en términos de los psicoanalistas alemanes que tenemos con la piedra y que se cuenta mucho también lo que la profe nos mostró pues desde piedras, las primeras herramientas hechas en piedra hace miles de años hasta pues, los celulares que tenemos en el bolsillo, ¿no? Es una relación no solo utilitaria, sino también que nos acerca de alguna manera a eso. Entonces uno va a una piedra y la recoge, uno como que existe eso. Entonces pues hay prácticas instintivas, arquetípicas en la colección, que no solo lo hacen los humanos, yo no sé qué tan... Pues hay unos artículos que ya salieron en la revista Science y todo, de cómo en dos cavernas habitadas por neandertales encontraron que ellos estaban coleccionando piedras y que tenían organizadas sus colecciones de piedras. Una noción que rompe, digamos, todas las premisas que teníamos sobre lo que son los neandertales y lo que son los Homo sapiens. Entonces resulta que esos manes tenían un gusto estético porque coleccionaban piedras, pero resulta que hay unos cornillos en algunas pruebas que tienen muchas piedras y lo que encontraron ahí fue huesos de neandertales. Entonces bueno, ahí me encanta esta historia porque me da para hablar más y es no solo los Homo sapiens sino también ellos pues coleccionaron piedras. Hay una relación ahí poderosa. Entonces bueno, la colección, el guardar, todo lo hacemos, todo lo tenemos. Esto es muy común, ¿no? Una marca de territorio, la piedra siempre es una marca de territorio, la tenemos, la usamos en los caminos para no perderse. En todas partes del mundo está esto, uno también siempre juega eso, ¿no? No olvide si quiere. Lo que es una tumba, una lápida es una piedra, es una marca de territorio. Es tantos usos. La comunidad judía pues tiene los cementerios judíos en donde acumulan rocas y piedras encima de las tumbas de sus queridos y sus seres muertos. Es otra. La piedra para romper la panela, que todo o para ablandar la carne. Desde una cosa espiritual y trascendental hasta un tema utilitario, están en nuestra vida todos los días. Otro también que lo reconocemos todos y lo sabemos. Ya sea cara y no. Y termino contándoles esto. Yo no sé si alguien de ustedes conoce esta práctica que remite mucho como a su espiritualidad o a esas relaciones íntimas que tenemos. Una práctica ancestral japonesa que se llama Suiseki. Y el Suiseki es una práctica que solo algunos pocos conocedores, maestros de esta antigua arte pueden realizar y llevar a cabo. Y es recoger estas rocas que emulan paisajes, ¿no? Entonces es una roca pequeña que emula unas grandes montañas o hace referencia a unas grandes montañas. En este momento solo hay 6 maestros Suiseki vivos, son Tesoro Nacional del Japón, ellos como personas. ¿Es verdad o es verdad? No, es verdad.
Ah, sí, es verdad. Y entonces, como que su conocimiento está en identificarlos. Esto no es tallado, esto no es modificado, simplemente el conocimiento. Ellos son entrenados desde que son niños para encontrar esas piedras y poder, digamos, mostrarlas. Entonces son piedra, pero son montañas, ¿no? Es una montaña pequeña. Y precisamente son, en este momento, entonces considerados las eminencias en rocas y piedras porque logran identificar como esa relación instintiva y cercana y espiritual y de meditación que tenemos con las rocas. Estos objetos son de culto, ni siquiera tienen valor económico porque son, no sé, si nosotros vamos a ver a la Mona Lisa o yo no sé cuáles son nuestros referentes, ya no sé cuáles son, pero nuestros referentes de arte, pues los japoneses van a ver estos X, los X tienen nombre y entonces ya este es la Mona Lisa y están tal museo que ir a verlo y conocerlo. Son tan importantes en la cultura que están en lo más alto de la escala. Entonces ahí precisamente está lo que me interesa, es un objeto hecho por la naturaleza, pero el poder del artista o de la persona es en encontrarlo y llevarlo a un museo. Y entonces bueno, todos estos temas que les he hablado hoy un poco se transgreden con esta práctica. Y ya eso es un monolito espacial del servicio geológico. Listo, pues muchas gracias. Cualquier cosa que quieran. Pues se fue Santiago, nos vamos todos. Chao. Sí, si quieren preguntas y cosas. No hablo mucho de los Es que yo no los hago. No, no se vea, el estudiante está por allá. Ya no es estudiante. ¿Usted? Sí. ¿Usted? Bueno. Sí. No, que usted lo sabe usted. Sí. Los dispositivos que tienen ahí en la mesa es una simulación de lo que hace el escultor italiano, Latino Roccioli. Y pues digamos que tiene mucho que ver con este asunto de explorar qué hay más allá de estos objetos geológicos desde el asunto cultural. Entonces finalmente yo hago una acción plástica que es intervenirlos con una sierra de bordar diamantado, pero lo que salga el sonido de esas rocas tiene un poco que ver conmigo, tiene un poco que ver con ellas, tiene un poco que ver con, digamos que con la geologicidad de ellas, con toda la historia geológica que hay detrás, con la forma que tienen, con yo haberlas encontrado, con que alguien me las haya regalado. Y bueno, yo los voy a dejar ahí para que al final, después de todo, si las quieren tocar como quieran. Claro. para los dos. La primera es que un mineral es mineral y se empieza a convertir en metal o en un vidrio. Como la herramienta, por ejemplo, son silicatos y ese silicato cuando se consume es humidificado. ¿Sí? Los óxidos de hierro pues parten de un metal, pero pues ya no sé, yo sabía si la palabra pero no cualquier porque no y la otra pregunta es, pues siempre hay una relación muy íntima como serían las dos expresiones del hombre con la roca, con el mineral, como con la materia de la piedra, pues es el piso que pisamos y todo lo que trabajamos. En que cómo empieza a ver esta relación en agarrar estas materias y transformarlas en otras. Así como por ejemplo lo que es la cerámica, que es transformación. Pues una tierra, un silicato, quemarlo y convertirlo ya deja de ser esta tierra deshecha como se convierte en un plato, como se convierte en esta materia libre. ¿Cómo se empieza a entender esta modificación de los minerales y de los metales y las materias para convertirlo en otra cosa? Y la más técnica sí es que un mineral deja de ser mineral y empieza a volver metal, si son mismos.
La respuesta es, para que sea mineral tiene que tener las 5 características. Y dentro de ellas ocurre naturalmente es inorgánico. El vidrio está hecho de SiO2, silicio, oxígeno, que es cuarzo como mineral. Digamos que muchos de los metales son minerales monoelementales, es decir, oro por sí mismo es un elemento químico y es un mineral. Plata, Igual. lo mismo. Cobre, lo mismo. Mercurio no, porque es líquido. Bien. Y digamos que cuando uno tiene las fórmulas FeO, óxido de hierro, digamos que la combinación, como te mencionaba, uno puede tener minerales monoelementales o la combinación natural de elementos químicos que da un mineral. Óxido de hierro, hematita, se llama. Limonita, que está hidratada, es un hidróxido de hierro, es una hematite que se hidrató naturalmente y se transformó en una limonita, que es también óxido de hierro que sirve para hacer pigmentos. Pero naturalmente tiene que ocurrir el mineral, o si no ya no es un mineral. Y la roca es un agregado de minerales, la combinación de varios minerales. Y lo otro ya tiene un trasfondo filosófico y artístico que es para este lado. Claro, porque claro, yo desde mi punto de vista geológico, el mineral es mineral, tiene unas 5 propiedades, sale, la roca creaba minerales. Ya el trasfondo artístico de la transformación que se hace para los materiales para llegar a, ya es una connotación artística, desde mi perspectiva. Yo le respondo a la primera desde mi experiencia. Cuando nuestros vidrios se vuelven, nuestros sílices se vuelven vidriados cerámicos a los 1000 grados, 950 grados, con ayuda de otros fundentes, ¿no? Entonces a nosotros nos pasa esos polvitos, que vemos polvitos, que después se vuelven vidrio a 1000 grados. Eso es desde mi experiencia. Los minerales son estables a determinadas condiciones. No sé, una puntilla de hierro, usted la clava y está negrita. A los 3 meses está roja. ¿Por qué? Porque tiene interacción con el ambiente y se oxida. Digamos que los minerales, al igual que las sustancias, son estables a determinadas condiciones de presión y de temperatura. Y por eso el proceso de experimentación de cambiar temperaturas hace que los materiales que están mezclados ahí, que no son otra cosa que diferentes tipos de elementos químicos que se combinan, pues tengan una variación. ¿Por qué se forman las rocas metamórficas en determinadas condiciones a partir de otro tipo de rocas? Porque hay una combinación de los minerales que tenía una roca, se transforma y crea nuevos minerales. En condiciones de presión y temperatura distintas, pues eso tiene mayor connotación, pero básicamente para lo que necesitamos, más o menos es eso. Y la otra pregunta, yo sí, digamos, pues las transformaciones de los materiales se dan de manera natural dentro de los sistemas, ¿no? del planeta, pero desde que somos humanos, lo que nos hizo humanos precisamente fue ese desarrollo y esos cambios en los materiales. Es más, en algún momento, dentro de las particularidades y definiciones de las diferencias de los homínidos, algunos fueron denominados como hábiles por ser capaces de utilizar herramientas. Los humanos, fueron unos homínidos que empezaron a utilizar rocas. ¿Por qué? Porque eran más duras y simplemente eso permitía romper los huesos de los animales que cazaban. Y esta gente todavía no se paraba, gente, no sé cómo se puede llamar, sí, gente, todavía estaban encorvados. Y el sacar el tuétano a partir de esas herramientas fue lo que hizo que nuestros sistemas digestivos fueran más chiquitos, la gente se pudiera parar, los cerebros se chiquitaron, pasaron un montón de cosas que solo hubieran podido pasar con esta transformación de los materiales. Entonces, no es que como que nos diría que nosotros transformamos, y que llegamos y transformamos, sino lo contrario, transformamos y llegamos.